Hola, soy Ricardo Barletta y hoy vamos a ver la clase de estabilidad de taludes en macizos rocosos. Este trabajo fue hecho en conjunto con el ingeniero Roberto Flores. En cuanto a los temas que vamos a ver, vamos a detallarlos. Vamos a ver sistemas de representación estereográfica, mecanismos básicos de rotura como pueden ser falla plana en un macizo rocoso, falla en cuña, circular, por vuelco. ¿Qué mejoras se pueden introducir en cuanto a la seguridad de los taludes en los macizos rocosos? Y algunos temas de ocultación. Bueno, vamos a ver sistemas de representación estereográfica. ¿Por qué queremos representar en forma tridimensional algo que lo vamos a pasar a bidimensional? Porque si tenemos un caso de un talud cuyo plano puede deslizar, queremos evaluar su seguridad y queremos ver cómo lo representamos. En este caso el plano de la discontinuidad es este y lo queremos ubicar con un ángulo que es este, desde el norte hasta la intersección del mismo con el terreno natural, nos da este ángulo de rotación y nos da también la recta de máxima pendiente. ¿Cómo llamamos a estos dos ángulos? Llamamos rumbo al ángulo que la recta horizontal del plano forma con el norte, o sea, este es el norte, esta es la recta horizontal, este es el ángulo, este es el rumbo, y alternativamente se lo utiliza o se utiliza la dirección de buzamiento. Si le sumamos 90 grados, es esta la dirección del rumbo cuya recta es alineado con la máxima pendiente, ¿no? Y por el otro lado, el buzamiento o echado, denominado es así como la recta o el ángulo que la recta de máxima pendiente forma con su proyección sobre la horizontal. O sea, si este es el plano, esta es la recta que contiene la máxima pendiente, el ángulo que forma entre el terreno natural y esa recta de máxima pendiente se llama buzamiento. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar en forma tridimensional a bidimensional? Bueno, imaginemos una semiesfera. Desde un punto cenit miramos e intersectamos a un punto A. El punto A se va a ver proyectado en el A' y vamos a tener un centro de mi circunferencia de esa esfera. Si vamos proyectando todos los puntos, la traza que estoy viendo aquí de este plano, que es este mismo plano que veo en 3D, se va a intersectar en forma bidimensional con esta recta que vemos aquí, que si la vemos representada más fácilmente desde el cenit, va a quedar ubicada de esta forma el plano de la discontinuidad. Entonces, ahí aparece la definición de polo. ¿Qué es el polo? Es una recta que es perpendicular a este plano, por lo tanto tienen 90 grados, y tendremos que medir de este punto hasta aquí 90 grados o trazar el ángulo de inclinación del buzamiento que está indicado aquí entre estos dos puntos igual al centro hasta el polo. Esto lo vamos a repasar en las próximas filminas. Bueno, como les dije, según estos sistemas, un plano puede ser representado de dos formas, de dos maneras, por su traza o por su polo. Por su traza, acuérdense que lo que habíamos dicho, que esta era la traza, y podíamos decir que la intersección de ese plano respecto al cenit en la dirección del terreno natural o del plano horizontal formaba esta recta, que es la que vemos aquí. Entonces, esto se denomina traza. O también puede ser denominado por su polo. Ahora, fíjense qué es un polo. Habíamos dicho que el polo es una recta perpendicular al plano, por lo tanto tiene 90 grados, o sea, desde la traza mido 90 grados y podemos ubicar el polo de un plano. ¿Esto para qué se hace? Si uno va al campo y mide muchas trazas, este dibujo se va a complicar en su visualización. Por lo tanto, si uno dibuja un polo,
va a ser un punto y no un arco de círculo que va a complicar mucho más. En cambio el polo es más sencillo de dibujar. Nuevamente aquí se muestra el plano de la discontinuidad que queremos dibujar y los sucesivos planos que uno quiere dibujar o visualizar podemos representarlo a través de polos como este punto. Cuando uno va al campo a efectuar mediciones sobre, por ejemplo, un camino, sobre un talud de un camino, un contratalud también puede ser, va a tomar muchos datos. Entonces, todos esos datos que corresponderán a un plano de una discontinuidad tienen que ser medidos en forma sistemática y representados en una falsilla de Guelph, que sirve para representar planos o trazas y rectas, y una vez representados los planos o rectas podremos evaluar la condición de estabilidad del macizo rocoso. Recuerden, un plano de discontinuidad se ubicaba con el rumbo y el buzamiento. Fíjense acá es un plano que uno quiere ubicar o representar, se podría ver así en un cubo, así en una esfera y bidimensionalmente de esta forma. Un plano que está representado en forma bidimensional queda de esta forma. ¿Cómo hacemos para construir la falsilla de Guelph? Bueno, primero trazo los planos que me permiten medir el buzamiento. Y luego las trazas que me permiten medir el ángulo entre rectas. Por ejemplo, tiramos un punto, desde este punto que puede estar 10 grados, acá 20, 30, vamos viendo que va a incrementarse los ángulos en cuanto al buzamiento. Tiramos a partir de ese punto arcos de circunferencia y vamos construyendo los arcos de círculo de esta forma. Por el otro lado vamos inclinando también los ángulos entre rectas, así como se ve, y vamos generando otros círculos. La composición de estos arcos con estos otros genera la falsilla de Guelph como la vemos en este sector. Bueno, imaginemos un camino que tiene varios kilómetros. Si uno va representando muchos valores en cuanto a medición de planos, si esto lo tuviéramos que graficar con trazas, imagínense que tendríamos muchas trazas dibujadas acá y complicaría la visualización. Por lo tanto, se han representado ya sea trazas, fallas, distintas situaciones geológicas que vemos en el camino y las representamos de esta forma. Entonces el gráfico superior representa la forma en que llega la información de campo. Un geólogo mide la posición, rumbo y buzamiento de los planos de un sector y los mide con una brújula para medir la dirección respecto al norte y la inclinación con un clinómetro. Posteriormente se hace un análisis estadístico resultando un gráfico como el de la izquierda, donde por ejemplo estos puntos se agrupan de esta forma, estos otros de esta otra forma y estos otros con alguna estadística que vemos reflejada a través de las referencias. Bueno, por ejemplo acá en el campo se determinan el rumbo y buzamiento de cada plano a representar. Por ejemplo, puedo tener dos planos así, combinados, intersectados, que se verían en la falsilla de esta y de esta forma. Este punto es la intersección de esta recta. Y estadísticamente nos podría decir que acá tenemos un juego de discontinuidades, acá tenemos otros, y acá podemos tener una falla representada. Esta es la forma de realizar un análisis estadístico y de representar los planos de discontinuidades para evaluar la estabilidad y la seguridad de un macizo rocoso. Bueno, ya habíamos visto cómo representar un plano de discontinuidad. Ahora empezamos a ver los tipos de falla. En este caso, la primera, la más sencilla, es la falla plana. Veamos en el campo qué significa esto. Supongamos que uno tiene un camino que pasa por este sector y hay una falla plana
que produce un deslizamiento de la montaña, del contratalud, por donde pasa el camino, y eso pone en riesgo la obra que vamos a realizar. Bueno, ¿en qué consiste el deslizamiento? Es el movimiento de un determinado bloque de suelo y de rocas, ¿no?, que pueda provenir de la montaña, y si nosotros tenemos un camino acá en este sector, tenemos que tener la precaución de evaluar la seguridad de este tipo de falla para para hacer segura nuestra obra. Entonces tenemos que evaluar con la falsilla, por ejemplo, ubicar los determinados planos sobre la misma, que nos permitirá decir si la obra es segura o no. Fíjense, la rotura acá involucra solo un plano de deslizamiento. Efectivamente, el plano de deslizamiento sería este. Si bien las discontinuidades son en general planas, situación más desfavorable, existen también superficies de deslizamiento curvas. Claro, uno ve acá estas condiciones y no son perfectamente planas. Bueno, la naturaleza no ha hecho las cosas perfectas, tiene algún tipo siempre de imperfecciones como la que estamos mostrando. Bueno, ¿qué condiciones se tienen que dar para que se produzca una falla plana? Bueno, se produce cuando la falla ocurre en el plano de una discontinuidad. Que es la que condiciona el deslizamiento. Para poder considerar un caso como falla plana, se debe dar 4 condiciones. La primera, que el rumbo del talud respecto al rumbo del deslizamiento en su valor absoluto sea menor a 20 grados. ¿Qué estamos diciendo? Que la dirección el rumbo de este plano del talud versus el de la discontinuidad no sea mayor de 20. Fíjense que todo este caso, el triangulito que estamos viendo acá, sería una roca intacta. Imagínense si por ejemplo fuera 40 grados. Esto rotaría más y esta superficie condicionaría el deslizamiento. Haría como una especie de traba. En este otro caso, en el segundo, se denomina condición cinemática, que el ángulo φ, que es el ángulo de la discontinuidad, es menor al ángulo del talud. O sea, la discontinuidad tiene que tener menor ángulo que el del talud. Entonces, este bloque es el que se me puede deslizar. La tercera condición es que el ángulo de la discontinuidad tiene que ser mayor al ángulo de fricción interna. Claro, ¿por qué pasa esto? Porque si el ángulo del talud es mayor al ángulo de fricción, vamos a tener la posibilidad de que esto deslice, porque el ángulo de fricción interna de mi material es menor al ángulo de la discontinuidad. Y la cuarta condición, que lateralmente no haya ninguna restricción, o sea que nada acá agarre a los laterales de manera tal que esto pueda deslizarse. Bueno, habíamos dicho cuáles eran las condiciones de falla plana y lo habíamos visto en 3D. Ahora vamos a verlo en 2 dimensiones y representado en la falsilla. Empecemos con la primera, tener un sistema de discontinuidades planas. Bueno, representamos los puntos a través de polos. Por ejemplo, puede ser el polo 1, el polo 2. Esa sería la primera. La segunda sería, bueno, empezar a ver los rumbos del plano de la discontinuidad y el rumbo del plano del talud. Entonces, ubicamos el rumbo del plano del talud. Primero ubicamos respecto al norte el rumbo de ese plano del talud, le damos el buzamiento correspondiente y hacemos el trazado correspondiente de ese plano. Bueno, podemos decir dónde está ubicado el polo de esta traza. Podemos medir de acá hasta acá su buzamiento,
ubicar 90 grados y en este punto quedaría marcado el talud. Y lo que nosotros queremos indicar precisamente la diferencia respecto de más o menos 20 grados a cada lado de esa posición. O sea que ubicamos respecto a esta dirección donde pasa el polo del talud 20 grados para un lado, 20 grados para el otro, y podemos ya ir delimitando estas dos direcciones de más o menos 20 grados. Vamos a la tercera condición, que el ángulo del buzamiento del talud sea mayor que el ángulo de buzamiento de la discontinuidad. Bueno, el buzamiento del talud lo encontramos aquí, por lo tanto podemos graficarlo desde el polo del talud, este arco de círculo, ¿no? Y la última condición, que es el ángulo de buzamiento del talud, tiene que ser mayor al ángulo de fricción interna de la discontinuidad. ¿Cómo hacemos para marcar el ángulo de fricción interna de la discontinuidad? Como puede ser 20, 30, 40 grados respecto al centro, dibujamos el ángulo de fricción interna y queda limitado así un sector anular que queda visto de esta forma. Vamos a representar. Esta condición es el del ángulo de fricción interna, el último que vimos. Estas dos condiciones son la de los dos rumbos de buzamiento de 20 grados para cada lado. Y este es el plano del talud. Entonces, todo aquel plano que quede con plano de discontinuidad, que quede contenido en este sector anular, tendrá una condición de falla plana. Ahora fíjense, habíamos dicho que teníamos dos sistemas de discontinuidades planas. Uno acá, que estaba representado con un polo. Imagínense que este polo tendrá una traza de esta forma. Esto no tendrá condición de falla plana, pero sí el polo 2, que imagínense que el plano de la discontinuidad podría estar por aquí. No está trazado para no afectar el gráfico, pero este polo que quedó contenido de este sector anular sí tiene condición de falla plana. Bueno, vamos a repasar un poco la filmina anterior. Detección de posible falla plana. Habíamos dicho que las tres condiciones principales para que ocurra una falla plana era la diferencia de rumbo menor a 20. Acá apreciamos el plano del talud y el plano de una discontinuidad. Puede ser máximo 20, fíjense que están separados 20 grados. Y esto puede darse y puede implicar que tenga desde la ubicación del plano del talud 20 grados para un lado y 20 grados para el otro, ¿no? Que el buzamiento del talud sea mayor al de la discontinuidad y que el buzamiento de la discontinuidad sea mayor que el ángulo de fricción interna. Todo lo estamos viendo acá, ¿no es cierto? Es todas las condiciones. Entonces, ¿qué hay que recordar? Que cuando se representan los polos, los buzamientos se miden desde el centro de la esfera. O sea, ¿qué estoy diciendo? Si yo represento un polo, lo voy a medir desde acá hacia acá. No lo voy a medir desde la circunferencia hacia adentro. Cuando se representan las trazas, los buzamientos se miden desde la primitiva. La primitiva es toda la circunferencia. Por lo tanto, las trazas se miden desde la primitiva o circunferencia hacia adentro, donde podemos ubicar esta traza. Volvemos a repasar algo que es importante. Esta zona que está identificada acá y rayada dice zona de riesgo de ubicación de polo de discontinuidades. Cualquier polo de una discontinuidad que uno represente, si cae dentro de esta zona, podrá tener la posibilidad de que ocurra falla plana. La limitación respecto a la diferencia de 20 grados entre el rumbo es solo una convención, vamos a decir, es un criterio
que se ha impuesto, pero no es que sea totalmente válido y en la práctica hay que verlo. Es relativa y depende, entre otras cosas, de la relación entre la resistencia de la roca intacta y de las dimensiones del talud. Fíjense, vean acá algunos casos donde se ha separado la discontinuidad del plano del talud y las distintas fallas planas que se han visualizado. En muchos casos se requiere de un segundo sistema de discontinuidades para que los bloques tengan posibilidad de movimiento, tal como sucede en la fotografía de la derecha. Fíjense que acá tenemos una falla plana con el plano del talud. Esto se desliza hacia este lugar, pero es necesario que acá haya otro plano que corte para que esto pueda deslizarse. Para que ocurra la falla plana es fundamental que las discontinuidades estén orientadas en la posición más desfavorable. En la fotografía de abajo, la orientación de las discontinuidades no es crítica. Claro, ¿por qué no es crítica? Porque acá se mete adentro de la ladera el plano de la discontinuidad y no como este que está saliendo hacia el camino. ¿Cuál es el objetivo de un ingeniero? Determinar un factor de seguridad que se plantea como el cociente entre las fuerzas resistentes y las fuerzas movilizadas, o lo que es lo mismo entre las fuerzas estabilizantes y las fuerzas desestabilizantes en el plano de deslizamiento. O sea, me vengo a este plano, que es el plano de la discontinuidad, sé que se me va a formar un bloque, ese bloque va a tener un peso, ese peso va a tener una componente que va a movilizar el bloque hacia el lado del camino, otra componente normal, esa componente normal va a actuar sobre las fuerzas resistentes. Determino el factor de seguridad como las fuerzas estabilizantes versus las desestabilizantes. Hago el cociente, por supuesto cuando no hay cohesión se elimina este término y la relación queda reducida a la relación entre dos tangentes. La tangente del ángulo de fricción interna, que es la de Mohr-Coulomb, la que hemos visto en resistencia al corte, versus la tangente del ángulo de inclinación de la discontinuidad. O sea que el factor de seguridad es la relación entre la tangente del ángulo de fricción interna versus la tangente del ángulo de la discontinuidad. El factor de seguridad 1 ocurre cuando estas fuerzas, normal y tangencial, se inclinan un ángulo θ o un ángulo φ respecto a la normal del plano. Entonces, esa es la determinación del factor de seguridad de una falla plana. En los casos anteriores no habíamos evaluado el efecto del agua, pero ¿qué pasa cuando en un plano como los que vimos sí tenemos el efecto del agua? Bueno, como es lógico, también en este caso el agua tiene un efecto nocivo, ¿no? La supresión en la grieta de tracción, como lo vemos acá, y en la discontinuidad. O sea, esa supresión disminuye las fuerzas estabilizantes y aumenta las desestabilizantes. Esto resulta en una situación más real que en el caso de los suelos, en los que el efecto del agua se manifiesta como fuerzas de filtración en la masa del mismo. Acá lo vemos más claro. Tenemos una grieta, entra el agua, ese agua genera un empuje, ese empuje, fuerza B, actúa en forma desestabilizadora, y también en la discontinuidad, cuando entra agua por aquí, también filtra por acá. Esta presión de agua es la misma que esta, después se va disminuyendo hasta llegar a la disipación total, pero esta fuerza U levanta lo que el peso producía y por lo tanto también es desfavorable. El diagrama de presiones triangular en la grieta de tracción responde a un empuje hidrostático, como vimos, no se consideran caídas de equipotenciales. Y el diagrama que actúa sobre la discontinuidad, también es tomado como triangular, pero en este caso simula la caída potencial que se produce por el escurrimiento del agua.
En las fuerzas estabilizantes, veamos que disminuye porque tenemos señalados como U y B seno de phi sub I como valores negativos, o sea, este valor se va a reducir, mientras que las desestabilizantes aumentan con B coseno de phi. O sea que evidentemente lo que vamos a tener una reducción sustancial del factor de seguridad como consecuencia de la presencia de agua. Bueno, ahora vamos a ver la influencia de las grietas de tracción y el agua, con un ejemplo de gráfico donde vemos el factor de seguridad en las ordenadas y la relación entre Z, la altura de la grieta, y H, la altura del talud. Además podemos ver ZW, que es la altura de agua dentro de la grieta. En este gráfico se muestra la influencia que tiene la ubicación y profundidad de la grieta de tracción y el nivel de agua que hay dentro de ellas sobre el factor de seguridad de una falla plana. O sea, vemos el talud, la grieta, el contenido de agua de la grieta y la altura del talud. Se aprecia, por ejemplo, para una grieta sin agua, o sea, ZW sobre Z igual a 0, o sea, esta situación, la profundidad de la grieta, que reduce en mayor medida al factor de seguridad, es la mitad de la altura del talud, o sea, Z sobre H igual a 5. O sea que el Z sobre H es la mitad, venimos acá y obtenemos el menor factor de seguridad, más o menos 1,30 y pico, 1,35 podría llegar a ser. Ahora, cuando se tienen grietas llenas de agua, o sea, cuando esta grieta tiene un ZW, el factor de seguridad se reduce a menos de un 28% que en la situación sin agua y sin grieta. Entonces, fíjense los factores de seguridad, 1,4 para la situación sin agua, o sea, este punto más o menos aproximadamente. Y cuando tenemos el agua, que es ZW sobre Z, que está la grieta llena de agua, tenemos esta variación del coeficiente de seguridad y el punto mínimo es aproximadamente 0,4, un poco menos de 0,4, 0,38 podría llegar a ser. Entonces, vemos que la relación de 0,4 a 1,4 por presencia de agua, o sea, acá está seco y acá la grieta llena de agua, baja el factor de seguridad a un 28%. De ahí la importancia de las grietas y la presencia de agua dentro de las grietas. Bueno, ahora vamos a ver la influencia de la altura del talud en función de, o sea, la altura del talud en función de la pendiente, del ángulo de la inclinación de ese talud, y el material que compone al macizo rocoso, o sea, de este material tiene un comportamiento resistente. En macizos rocosos, la estabilidad tiene una fuerte dependencia de la existencia y orientación de las discontinuidades. Entonces veamos algunos casos. Por ejemplo, acá tenemos un macizo rocoso donde puede fallar según esta altura. Tenemos un comportamiento resistente, tensiones normales y resistencia al corte. Y acá, por ejemplo, son las alturas de taludes. Fíjense que acá está en kilómetros y estos son los grados del talud para un talud seco y un talud saturado. Después tenemos otras combinaciones posibles con grietas y con discontinuidades, con el comportamiento a rotura del macizo y lo que podría llegar a darse como situación límite, donde están la altura del talud y su inclinación. Acá tenemos otras situaciones, cómo influye la discontinuidad. Acá cuando el macizo está mucho más deteriorado, inclusive van cambiando las condiciones de resistencia, las curvas de resistencia intrínseca de los materiales, y podemos ver que pasamos de algunos kilómetros de altura a tener quizás
metros de altura. Eso porque van cambiando las condiciones de resistencia del macizo y de discontinuidades propias del macizo rocoso. Bueno, ahora vamos a ver también una falla plana y la influencia de la orientación de la discontinuidad, o sea, la importancia que tiene este ángulo respecto de la horizontal en cuanto al comportamiento de estabilidad de este talud. En el gráfico se muestra la influencia que tiene la orientación de la discontinuidad sobre la altura crítica del talud. O sea, cuando este talud alcanza una altura determinada crítica, se desestabiliza. Como se aprecia, por tratarse del mismo fenómeno, un macizo rocoso con una sola discontinuidad, este gráfico ya lo habíamos visto en el comportamiento de resistencia al corte de un macizo rocoso, la curva tiene la misma forma que la resistencia a la compresión confinada de un testigo con una discontinuidad y con un mínimo para una inclinación igual a 45 más phi sobre 2, ¿no? O sea, podríamos estar en este punto, en ese mínimo. Bueno, ¿qué pasa en una falla plana cuando tenemos una discontinuidad y este bloque se nos cae? De alguna forma lo tenemos que estabilizar y lograr que su factor de seguridad sea el adecuado, por ejemplo 1,5. Por lo tanto, hay situaciones que no se cumple esto y hay que reforzar con algún anclaje el talud para lograr un factor de seguridad adecuado. Como se aprecia en el esquema de fuerzas que intervienen en el equilibrio, la fuerza que aplica el anclaje aumenta las fuerzas estabilizantes y disminuye las desestabilizantes. Veamos en la siguiente expresión. Este anclaje tiene una fuerza que se transmite más allá de la discontinuidad, donde se produce una longitud efectiva, y permite tener una carga T que se descompone en dos partes, paralela a discontinuidad, T coseno, y T seno, la normal. Bueno, esas dos fuerzas, fíjense, T seno aumenta el numerador, dándole un mayor factor de seguridad, y la T coseno, que va opuesta a la componente del peso, hace disminuir como T coseno el factor de seguridad. Por lo tanto, la parte inferior, el denominador, va a disminuirse con esa componente. También fíjense que está el seno de beta, que es la inclinación del anclaje respecto a la de la discontinuidad. Bueno, después veamos esto. El ángulo θ es una función del factor de seguridad, o sea que ese ángulo θ es igual al arco tangente de phi sobre el factor de seguridad. Ahora vamos a desglosarlo en este punto. Tal como se ve en la parte inferior del esquema, donde se consideró que la cohesión es 0, el anclaje más económico siempre es aquel con el que se logra el factor de seguridad buscado con el menor esfuerzo. O sea, nosotros queremos llegar a un factor de seguridad, por ejemplo, 1,5 con el menor esfuerzo, porque eso va a significar tener una menor longitud de barra acá y va a implicar una economía. Esta orientación no es práctica en la instalación de los anclajes porque hay veces, por ejemplo, uno está considerando beta igual a teta y dan valores altos o de acuerdo a la inclinación de la discontinuidad podría ser esto mayor o menor a la indicada y podría resultar incómodo logísticamente para ejecutarlo. Por lo tanto, en general se colocan inclinados hacia abajo unos 15 grados, como está indicado acá, donde antes teníamos el beta acá, bueno, ahora señalamos el teta hacia abajo y siempre se considera más o menos 15 grados ese ángulo. También tenemos algunos procesos denominados remoción lenta, fenómenos de reptación. No son fallas planas, pero tienen una similitud
donde la estabilidad a largo plazo en general está asociado a problemas de estabilidad en construcciones, y esto puede afectar construcciones y ubicadas en algunos sectores, como por ejemplo un camino en este lugar, o como vemos acá, que pasa un camino. Fíjense que el talud va reptando, va moviéndose lentamente, y el árbol tiene un quiebre en su crecimiento debido a que esto ha empujado. Fíjense cómo es este proceso, lentamente se va produciendo un deslizamiento en este punto, después en este, después en este, un cuarto movimiento, fíjense que está numerado hacia aguas abajo. Son procesos difíciles de modelar. La mejor estimación consiste en adoptar adecuadamente el ángulo de fricción interna residual de estos materiales y considerar el deslizamiento en una situación denominada talud infinito, o sea, dimensionar con un factor de seguridad que sea la tangente de phi sobre la tangente de beta. Bueno, acá volvemos a ver movimiento del suelo por fluencia en condiciones naturales, testimoniando por el codo del crecimiento en el tronco del Maitén, acá. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de detección de estabilidad de taludes como resultado de un análisis estadístico. La detección de un determinado tipo de falla, mediante el uso de representación estereográfica, en general no está orientado a resolver problemas particulares, sino a tomar decisiones, por ejemplo, respecto a la factibilidad de los proyectos. Por ejemplo, acá tenemos un corte transversal de un río. Este es el nivel del río. El nivel del río varía entre un mínimo y un máximo, que puede, como una situación durante kilómetros, puede presentarse, ¿no? Esta situación durante kilómetros. Debe tomarse la decisión de por dónde pasar el camino, si lo ubicamos en este sector de la margen izquierda o de la margen derecha. En el gráfico de la figura, el menor movimiento del suelo, que se presupone ubicarlo en la margen izquierda, en este lugar, puede llevar a una decisión equivocada. Bueno, ahora vamos a analizar eso en el siguiente gráfico. Bueno, habíamos dicho que el corte de este camino aparentemente demandaba menor excavación, porque uno puede excavar acá y colocarlo acá, mientras que acá uno excavaría más. Entonces uno puede decir, bueno, acá voy a excavar más y no es tan económico. Bueno, ahora veamos que si se atienden cuestiones geotécnicas, por ejemplo, se tienen en cuenta las discontinuidades con rumbo paralelo a la dirección del río, o sea que el eje del río coincide con el rumbo del plano de buzamiento. Y bueno, vemos en la margen izquierda, puede ser complejo tanto para la estabilidad de los desmontes como para la de los rellenos, porque yo desmonto acá y este plano puede deslizarse porque le estoy sacando material, y acá le estoy agregando material, y este plano puede también deslizarse, puede tener una falla plana en este sector. Dada la configuración geológica geotécnica, los desmontes en la margen derecha pueden ser hasta de menor magnitud, porque uno excava acá y el buzamiento está hacia adentro, y acá no tendríamos dificultades de estabilidad. Mientras que acá esto podría deslizarse más, tendríamos que excavar mucho más, y por lo tanto quizás esta excavación podría resultar en mayor volumen que esta. Bueno, ahora vamos a pasar a falla en cuña. Las tres condiciones principales para que ocurra una falla en cuña son, fíjense, acá tenemos una foto con un plano de discontinuidad, otro plano de discontinuidad, se intersectan en este punto, forman una recta intersección, y todo este material ya se deslizó hacia el sector más bajo. Bueno, ¿qué condiciones se tienen que dar para que se produzca una falla en cuña? Que existan dos discontinuidades, una y dos, y que se corten entre sí en esta recta intersección.
que el buzamiento aparente del talud, o sea, si esto lo miro en un perfil transversal, este buzamiento aparente del talud sea mayor que la inclinación de la recta intersección. Esta recta intersección es esta recta intersección, este ángulo es mayor que este. Es una condición cinemática. Y después que la inclinación de esa recta sea mayor que el ángulo de fricción interna. Esto es condición necesaria pero no suficiente. O sea, nos está diciendo que el ángulo de la recta intersección sea mayor que el ángulo de fricción interna del macizo rocoso. Repasando las condiciones de falla en cuña, podemos ver que las dos discontinuidades que teníamos presentes forman una recta intersección. Tenemos el plano del talud. Acá, por ejemplo, en este sector podríamos tener el camino pasando o una construcción. Perpendicular a esa recta intersección, en este corte podemos visualizar cómo es el corte, cómo está, tenemos el peso de ese bloque W, y en esa sección transversal vista de esta forma podemos encontrar que ese bloque cuenta con un ángulo de inclinación de una bisectriz determinada de esta forma, delta, y dos ángulos epsilon sobre 2, que es la amplitud de estos dos de estas dos discontinuidades, en ángulo, por supuesto. Entonces, repitiendo, las condiciones para que la falla en cuña sea posible es tener por lo menos dos sistemas de discontinuidades, 1 y 2, que el ángulo φ sub f sea mayor que el φ sub i, que el φ sub i sea mayor al ángulo de fricción interna. Esta es una condición necesaria, no suficiente, pues tenemos presente podríamos tener presente un confinamiento o un efecto de cuña. Bueno, ahora vayamos a representar una falla en cuña en forma bidimensional con la falsilla. Primero, se traza el plano del talud, o sea, respecto al norte, ubicamos su rumbo, dibujamos la traza y este es el plano del talud. Segundo punto, se traza el plano de la discontinuidad S1 y luego el de la discontinuidad S2. Venimos, trazamos el plano de la discontinuidad S1, trazamos el plano de la discontinuidad S2 y la intersección de traza 2 con la traza 1 da la recta intersección I. Finalmente se traza el ángulo de fricción interna de la discontinuidad. ¿Cómo se lo visualiza? Bueno, el ángulo de fricción interna de la discontinuidad es este círculo interno con un ángulo φ que puede ser 30 grados, por ejemplo, medimos 30 grados, trazamos el círculo. Entonces, finalmente queda entonces formada una media luna donde se aprecia la falla en cuña dentro del sector indicado. ¿Cuál sería esa media luna? El sector, fíjense, delimitado por el talud, en la parte de la traza del talud, y el ángulo de fricción interna. Si la recta intersección que teníamos de los dos planos de las discontinuidades, que están representados por este punto I, cae dentro de esta media luna, tenemos falla en cuña, que ese es nuestro caso. Bueno, en esta foto podemos ver distintas fallas en cuñas, vamos a verlas. Acá tenemos un plano de discontinuidad, acá tenemos otro. Esos dos planos se encuentran en esta recta intersección y acá tenemos una falla en cuña. En esta otra se puede visualizar de esta otra forma, una discontinuidad acá, otra discontinuidad acá, la recta intersección, y vemos que ha quedado hasta un material residual en este sector. Acá también podemos ver distintos planos de discontinuidades con fallas en cuña. O sea que todos estos son ejemplos de fallas en cuña.
Vamos ahora a determinar el factor de seguridad de falla en cuña. Ante la misma componente desequilibrante omega seno de alfa, o sea, esta componente, en el caso de la falla en cuña, la componente equilibrante RA más RB tangente de phi, ángulo de fricción interna, es mayor que la que corresponde a falla plana. Fíjense, cuando tenemos este bloque en una sección transversal podemos ver este corte con las dos discontinuidades y las dos reacciones. Esta suma de las dos reacciones por la tangente de phi termina siendo mayor a la que teníamos en falla plana. El factor de seguridad en este caso mayor, ahora vamos a ver matemáticamente por qué es mayor, por eso es que la condición que la inclinación de la recta intersección sea mayor que el ángulo de fricción interna, o sea que esta recta intersección sea mayor que el ángulo de fricción interna que tiene el material, es necesaria pero no suficiente para que se produzca la falla plana. Entonces vamos a ver estas fuerzas. El factor de seguridad va a estar influenciado por la reacción A más la reacción B, tangente de phi, dividido omega seno de phi sub i, que es la inclinación de la discontinuidad. Podemos plantear sumatoria en X, sumatoria en Y, resolver estas dos ecuaciones con dos incógnitas y reemplazarla dentro de nuestro factor de seguridad, que es la que nos va a indicar qué fuerza resistente en relación a la fuerza desestabilizante cuyo valor me va a dar un factor de seguridad. Bueno, reemplazando estas dos fórmulas, sacando RA más RB, nos queda, se simplifica el peso, nos da un coseno de phi, que sobre seno de phi es tangente de phi, y un factor K que está relacionado con el seno de delta y el seno de epsilon sobre 2, que ese es un factor K, es un factor K que me va a indicar que esto va a ser K siempre mayor o igual que 1. Por lo tanto, como habíamos dicho, el factor de seguridad de una falla en plana termina siendo, el factor de seguridad de una falla en cuña termina siendo mayor que el factor de seguridad de una falla plana. O sea, si tenemos un caso donde tenemos una discontinuidad con falla plana, esto va a deslizar y nos va a dar un factor de seguridad. Acá, como tenemos dos discontinuidades que tienen dos reacciones que producen un cierto confinamiento por la tangente de phi, producen un cierto confinamiento, le va a dar un grado de mayor seguridad que si no tuviéramos esos dos planos de continuidades como pasa en una falla plana. Entonces, podemos decir que una falla, un factor de seguridad en cuña, termina siendo el factor de seguridad que daría una falla plana multiplicado por un factor K, que es mayor a 1, y está dado por el seno de delta sobre el seno de epsilon sobre 2. Delta, ¿qué es? Si trazamos los dos planos de las dos discontinuidades, mi ángulo entre las dos discontinuidades en un plano perpendicular a la recta intersección va a ser epsilon, y vamos a tener un epsilon sobre 2 que me va a dar la bisectriz, y esa bisectriz es un ángulo delta. De ahí es que podemos determinar que el factor de seguridad de una falla en cuña es mayor que un factor de seguridad de una falla plana. Bueno, para sacar cada uno de los parámetros y de las condiciones necesarias, tenemos que hacer la construcción bidimensional de los planos, ¿no? ¿Y qué debemos tener en cuenta? Que la intersección de dos planos representados, por ejemplo, este plano una discontinuidad y este plano otra discontinuidad, y la intersección es esta, ¿no? Acá podría haber una falla en cuña porque tenemos un plano, otro. Esta cuña produce una falla en cuña, un deslizamiento. Representados por sus polos, ¿cuáles son los polos? De este plano es este y de este plano es este otro. Es el polo
del plano que los contiene. O sea, que este es el polo de este plano que contiene a los dos polos de cada una de las discontinuidades. La representación estereográfica permite además determinar los ángulos epsilon y delta con los que se determina el factor de seguridad. Entonces teníamos un plano de la discontinuidad con su polo, otro plano de la discontinuidad con su polo, la recta intersección, y esta recta intersección es el polo del plano que contiene a los dos polos de las discontinuidades. Si tengo los dos polos de las discontinuidades, puedo medir el ángulo epsilon, medir epsilon sobre 2 y luego medir delta respecto a la horizontal, a donde termina la primitiva. De ahí es que podemos determinar el valor de delta y de epsilon o epsilon sobre 2 para determinar el factor K y luego aplicarle los valores de la tangente del ángulo de fricción interna y el ángulo de la tangente del ángulo phi sub i de la recta intersección. Bueno, acá podemos ver el ejemplo con las mediciones. El factor de seguridad es el seno de delta sobre el seno de epsilon sobre 2, tangente de phi y tangente de psi sub i. El Fs es igual a K, este es el factor K, por el de la falla plana, que era este, donde K siempre es mayor a 1. Bueno, vamos al gráfico, sacamos epsilon sobre 2, sacamos delta, los ponemos dentro de las ecuaciones y en este caso me da un factor de seguridad de 1,27 mayor a 1, por lo tanto esto se considera estable. Luego tendremos que ver si este factor, si bien es estable, es suficiente para llegar al requerido. Muchas veces se pide un factor de seguridad de 1,5 y por lo tanto esto estaría mucho más por debajo de ese 1 requerido y podría ser necesario que en esta situación analizada podríamos poner anclajes. Bueno, ahora vamos a ver algunos casos especiales de falla en cuña. A. Toda discontinuidad que genere una falla plana, al ser cortada por otra, la falla plana seguirá siendo plana. ¿Qué nos dice esto? Si uno tiene una falla plana y otra discontinuidad corta a esa falla plana, por más que yo tenga otra y se forme una cuña, anteriormente ya existía una falla plana, por lo tanto va a seguir siendo una falla plana. Las discontinuidades que no generen fallas planas y al ser cortadas por otras, generan tal tipo de falla. Por ejemplo, podría llegar a ser una falla en cuña. Ahora vamos a ver en un plano de un talud algunos elementos que nos van a permitir distinguir estos casos especiales. Yo, por ejemplo, acá tengo el plano del talud, tengo el plano de una discontinuidad con su con su dirección de máxima pendiente, también tengo la dirección de máxima pendiente del talud, tengo también la dirección de máxima pendiente de esta otra discontinuidad, alfa 2, y la dirección de la recta intersección. Vamos a ver en la falsilla ahora estos casos. Por ejemplo, el plano del talud es esta traza, la recta intersección es esta dirección, el plano de la discontinuidad 1 está representado por su polo, que es este, y el de la discontinuidad 2, este otro. Y vamos a ver ahora cuándo se puede producir una falla plana, que es cuando la dirección, ya sea de alfa 1, esta, o de alfa 2, esta otra, se encuentran en el ángulo comprendido entre la dirección de máxima pendiente del talud, o sea, alfa t, esta, y alfa i, la intersección de las dos discontinuidades, el ángulo, la recta intersección de las dos discontinuidades, que es este.
Fíjense que el alfa 2 no está comprendido entre los dos, pero sí alfa 1. Ahora vamos al gráfico tridimensional donde vemos el alfa 1 y es lógico, ¿por qué? Porque el alfa 1 ya era un plano era una falla plana. Sucede que cuando corté con alfa 2 se liberó este bloque y pudo deslizarse y caerse, y por lo tanto la condición que nos impone la descripta, que si el ángulo de máxima pendiente de ese talud se encuentra entre la máxima dirección del talud y la recta intersección de los dos planos, es un caso particular, y por lo tanto ahí no debemos considerar coeficiente K mayor a 1, sino que el menor coeficiente de seguridad va a ser el de una falla plana. Vamos a ver el mismo caso con otra visualización, otra forma de ver la falla plana, donde el plano alfa 1 queda entre la dirección de máxima pendiente del talud y la recta intersección. El alfa 1, el alfa 2, la recta intersección y la recta de máxima pendiente del talud. Bueno, fíjense, el ángulo de máxima pendiente del talud está aquí, el de la recta intersección está aquí, el alfa 1 está alineado en esta dirección, y este plano es falla plana porque al cortar con el alfa 2, este plano desliza por este sector y queda comprendido entre el ángulo de máxima dirección del talud y el de la recta intersección. Acá vemos otro caso de ver la falla plana, donde el plano alfa 2 queda entre la dirección de máxima pendiente del talud y la recta intersección. El plano de alfa 1 no tendrá falla plana. Este es el plano del talud, este es el plano de la recta intersección. El plano alfa 2 sí queda entre los dos y el alfa 1 no. Entonces este es un caso particular para el caso de falla en plana por el talud, por la discontinuidad 2. Vamos a mostrarle algunas fotos para que se pueda interpretar un poco mejor esto, que no es fácil de ver. A uno también le ha costado ver esto, pero fíjense, hay un plano de la discontinuidad, que por supuesto acá no son perfectas las discontinuidades, pero sí hay un plano bastante bien definido, y este es el plano por donde falla, y este otro plano corta a la discontinuidad y produce el movimiento. Acá no hay, si bien hay una cuña, el factor de seguridad va a ser el de falla plana por este plano. Acá vemos otro, donde está el plano de esta discontinuidad y el otro perpendicular al mismo casi, donde toda esta cuña se deslizó debido a que esto cortó acá y se produjo el deslizamiento por falla plana. Bueno, cuando los factores de seguridad en falla en cuña dan valores bajos, hay que reforzar con anclajes para llegar a un factor de seguridad adecuado. Acá resulta conveniente considerar al anclaje como una fuerza externa T, donde acá tenemos el peso del bloque, debemos estimar el peso de todo el bloque de la cuña, le ponemos una componente T debida al tensor y nos va a determinar un ángulo alfa y una componente omega E, que es la que vamos a tener que colocar de esta forma, con una inclinación W, y hacer un análisis igual al que hicimos hoy. En este caso, el factor de seguridad va a estar dado por el mismo valor K, seno de delta, sobre el seno de epsilon sobre 2, la tangente de phi, y ahora vamos a aplicarle la tangente de W. Y W va a ser igual a alfa más el ángulo de la recta intersección menos pi sobre 2. O sea que esto reemplaza al phi sub i de anteriormente visto. Puede demostrarse que la orientación más conveniente del anclaje resulta cuando forma un ángulo W respecto de la discontinuidad. Como ya uno va sumando distintas variables geométricas, geomecánicas, y resulta bastante complejo
el cálculo. Hay modelos del Rock Science que permite simular todo esto con la inclinación, la dirección de cada discontinuidad, con un rumbo, usamiento, rectas intersecciones anclajes, características del macizo rocoso y poder determinar los factores de seguridad correspondientes. En las pantallas de datos se ingresan la altura, la orientación del talud, la orientación del terreno superior, las características de las discontinuidades, o sea, resistencia y orientación, el peso específico o peso unitario de la roca, existencia de bermas o no y grietas de tracción. Se puede ingresar también carga de agua, o sea, la presencia de agua y su altura, porcentaje de relleno de fisuras, cargas sísmicas, simulación de aceleraciones del macizo rocoso y las direcciones que actúan estas cargas sísmicas y además otras cargas externas y poder sacar factores de seguridad y cargas de anclaje. El modelo entrega como información, además del factor de seguridad que se muestra ya en la pantalla principal, todos los datos de las cuñas, o sea, orientación, discontinuidades, fuerzas que intervienen. Da un resumen completo de toda la carga de datos, el input de entrada, ¿no? la carga y entrada de datos. Se muestra además salidas gráficas con la representación estereográfica de las discontinuidades presentes y la posición del talud. Vamos a ver un caso de falla en cuña de una obra en un gasoducto en Perú, en el kilómetro 193.500, donde se ve un camino, un gasoducto y un deslizamiento que pone en riesgo la posición del mismo, ¿no? Del gasoducto, que se encuentra bajo el camino, muy cerca del pie del talud, y el deslizamiento es este. Bueno, acá podemos ver el camino, bastante angosto, esta es la zona que se ha deslizado, y en las zonas de superficie de deslizamiento se aprecia alguna curvatura, ¿no es cierto? Bueno, acá la falla en cuña, cuyo patrón estructural se repite en la parte superior e inferior de la ladera. Está la parte superior, está la inferior, y algunos bloques que se están por desprender, y la zona del camino. Acá vemos una persona ubicada en donde se encuentra el camino. Como solución se proyectó un puente metálico para el gasoducto y la confortación de los taludes. Acá vemos la zona de los deslizamientos, las líneas, y se aprecia el control estructural sobre la formación del cañadón, ¿no? O sea, cómo todo este sector ha sido influenciado por la falla en cuña. Bueno, ahora pasemos a ver la falla por vuelco, denominado también toppling. Bueno, fíjense los bloques que tienen una determinada inclinación, estos se van volcando, también se pueden fracturar, se pueden ver esto también en las fotos, en las fotografías. En este caso no solamente influye la orientación de la discontinuidad, que está algo inclinada, subvertical, sino también es importante la dimensión relativa de los bloques, la relación entre el ancho y el alto de los mismos, ¿no? Si es muy esbelto, va a ser propenso al vuelco. Y el ángulo de inclinación de los mismos, ¿no? Que es más bien subvertical. Bueno, acá podemos ver una imagen donde se aprecian estos bloques. Primero se fueron cayendo algunos en la parte delantera, una vez que se caen estos, se caen los de atrás, y así sucesivamente podemos apreciar el vuelco de todo el macizo. Acá vemos otra imagen donde está en un estado incipiente de vuelco, ya algunos bloques se han caído y estos están próximos a caerse. Esta situación es, llamémosle, bastante inestable por el efecto del vuelco, ¿no? Bueno, en la falla por vuelco podemos visualizar dos esquemas con el talud, el ángulo del talud, phi sub f, el ángulo de la discontinuidad, phi sub i, en esta instancia y en esta otra, donde vemos que el ángulo phi sub i es mayor que el phi sub f.
En la estabilidad interviene la relación base-altura de cada bloque, que no la podemos evaluar en la falsilla. En la falsilla no podemos evaluar separación de discontinuidades, pero podemos considerar como condiciones para que sea posible la falla en vuelco las siguientes: tener un solo sistema de discontinuidad por simplicidad de evaluación. En caso de tener dos, tendríamos que separarlos, el dibujo en la falsilla. La diferencia, como siempre, como vimos en falla plana, entre los rumbos de la discontinuidad y del plano, del talud, menor o igual a 20 grados. Y la condición donde el phi sub f, como habíamos dicho, el ángulo del talud, sea menor al ángulo de la discontinuidad. En este caso no interviene el ángulo de fricción interna de la discontinuidad en la condición por vuelco. No hay ningún elemento que nos diga que esté involucrada el ángulo de fricción interna del material. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio de evaluación de falla por vuelco. Dado un talud de 40 grados y 50 grados de inclinación, el sistema de discontinuidad tiene 328 y 71 grados. Determina si es posible la falla por vuelco. Bueno, entonces dibujamos el talud con 40 grados, tiene 50 grados el polo del talud, o sea que vamos a encontrar en este punto, y trazamos los rumbos que difieran 20 grados respecto del rumbo del talud. O sea, si el polo del talud se encuentra en este punto, ubicamos 20 grados para un lado, 20 grados para el otro, definimos una zona, un sector de círculo, también trazamos el phi sub f indicado con el polo del talud, y esta zona definida por A, que es la zona en la cual es posible la falla por vuelco, que está representada en la figura 10, ¿sí? O sea, este sería el caso que estaría representando la zona con posibilidad de vuelco. La falla por vuelco correspondiente a la figura 11 será posible si el polo del sistema de discontinuidades se encuentra en la zona definida como B, que vemos en este sector de la figura. Es decir, los planos verticales o subverticales, imagínense que estos planos son tienen bastante buzamiento, ¿no? Casi, por eso se le dice que son verticales y subverticales. El límite 1,1 que está acá es arbitrario, es un criterio adoptado considerándose para el desarrollo del trabajo práctico un buzamiento máximo de 70 grados como límite. Uno le impone a este valor un 70 grados como límite, se mantiene también los 20 grados para cada lado como rumbo, y entonces queda definido la figura 11 con el sector B. Si el plano de la discontinuidad que nosotros tenemos, por ejemplo acá lo tenemos representado con un polo cuya traza vendría por este sector, ¿no es cierto? No cae en ninguno de los sectores A y B, es porque este plano de discontinuidad no tiene posibilidad de falla por vuelco. Si alguno de los planos que uno representara cayera en el sector A o B, ahí sí podríamos tener falla por vuelco. Acá vemos que el gráfico de la izquierda muestra conceptualmente la influencia de la dimensión relativa de los bloques en el equilibrio del talud. La relación B sobre H, o sea, base-altura, y su comparación con la tangente del ángulo de la base phi sub i, definen el equilibrio de los bloques. Por ejemplo, estos casos donde se ve muy esbelto, tiene influencia que va a tener un vuelco. La figura inferior muestra un ejemplo típico de rotura por vuelco, como acabamos de ver. Ahora, fíjense, tenemos acá el ángulo de inclinación, ¿no?, de la base del plano, y acá la relación B sobre H. Si lo tenemos el bloque muy aplanado, muy bajo, tenemos una situación estable. Si se va inclinando más el plano, se desliza. Si ese plano tiene poca base y mucha altura, se puede deslizar y volcar.
y en este otro caso solamente se vuelca. O sea, tenemos todos los casos posibles de vuelco. Bueno, acá podemos ver una planilla donde se analiza la falla por vuelco, se muestra un ejemplo de cálculo de un complejo sistema para analizar el vuelco de los bloques. Los bloques cambian en altura, en ancho, y la mayor dificultad consiste en definir un modelo matemático a partir de una realidad física. Acá se ven los factores de seguridad y los bloques analizados.